Hola, muy buenos días, bienvenidos a todos, bienvenidos a este Unprecedented Webinar Series. Hoy inauguramos la serie dedicada al mundo del hidrógeno. Mi nombre es Pilar Navarro, soy la directora de la Unidad de Negocios de Ciencias de la Vida y Química de Feria de Barcelona y es para nosotros un placer el poder estar hoy aquí discutiendo sobre un tema tan candente, tan puntero como es la hoja de ruta del hidrógeno, en este caso la agenda del hidrógeno que vamos a discutir con los principales expertos del sector en estos momentos en España. Tenemos grandes líderes del sector de hidrógeno que nos van a explicar cuál es la agenda, cuál es la hoja de ruta y cómo hacer para que el hidrógeno esté más cerca de nosotros. Es un placer para mí invitar al escenario en estos momentos al doctor Ekain Fernández, es el responsable de tecnologías de hidrógeno de Tecnalia, que es el que nos va a ayudar a conducir el webinar con una manera muy eficiente y muy energéticamente renovable. Ekain, encantada y el escenario es tuyo. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Muchas gracias, Pilar, por la introducción y muchas gracias a todos por asistir a este evento sobre la agenda de hidrógeno organizado por FIRA Barcelona con los salones Expoquímica, Equiplast, Aerosurfas, Industria Helcio y que cuenta también con el soporte de Axio, por lo que primero agradecer a todos ellos su apoyo para que este evento haya sido posible. Y tal y como ha comentado Pilar, yo voy a ser quien modere este evento, que va a contar con un elenco de ponentes de primer nivel para tratar la temática de hidrógeno, que como ya sabéis, está en auge desde el año pasado, principalmente. En primer lugar, los tres ponentes del evento realizarán sus presentaciones, una detrás de otra, y luego tendremos al final un turno de preguntas, por lo que si tenéis alguna pregunta durante las exposiciones, la podéis escribir en la pestaña de preguntas que veréis en la parte superior derecha de la pantalla y por favor también indicad a cuál de los ponentes iría dirigida la pregunta para que podamos organizar el turno de preguntas de la mejor forma posible. Por lo que sin más dilación, comenzaremos con la presentación con el primer ponente. Él es Isidoro Romero, que es subdirector general adjunto de Hidrocarburos y Nuevos Combustibles del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, que nos hablará sobre la hoja de ruta de hidrógeno que se publicó hace unos meses. Por lo que adelante, Isidoro, cuando quieras. Hola, buenos días a todos. Voy a pasar a compartir mi presentación. Bien, creo que se ve correctamente. Bueno, pues buenos días. En primer lugar, me gustaría agradecer a la organización de Expoquímica, FIRA de Barcelona, en especial a Pilar Navarro, el invitarnos a participar en este webinario y darnos la oportunidad de exponer los principales objetivos y líneas de acción que se establecen en la hoja de ruta del hidrógeno, una apuesta por el hidrógeno renovable, que el Consejo de Ministros aprobó a finales del año pasado, concretamente el pasado 6 de octubre. Para nosotros como Ministerio es una gran oportunidad el poder participar en un foro de tanta relevancia como este, que sirve de encuentro para una industria tan relevante como ha sido, es y será el sector químico. Y bueno, estoy seguro de que tanto este webinario como los demás se obtendrán conclusiones de ellos y aportaciones muy interesantes para todos los actores de este sector. En primer lugar, permitir disculpar la asistencia de su director titular, que es José Luis Cabo, pues inicialmente iba a realizar él esta ponencia, pero por problemas de agenda pues no ha podido asistir. Bien, comenzando con mi ponencia, hace aproximadamente un año la denominación de nuestra subdirección dentro del Ministerio cambió. Nosotros éramos la Subdirección General de Hidrocarburos y hemos pasado a incorporar este apellido de Hidrocarburos y Nuevos Combustibles, lo que es sin duda una muestra de la clara apuesta del Ministerio por la transición hacia una economía descarbonizada y un compromiso firme por lo que denominamos nuevos combustibles. ¿Pero cuáles son estos nuevos combustibles? Bueno, pues aquí estamos refiriéndonos a los biocarburantes, el biogás, combustibles, otros combustibles de origen orgánico, pero por supuesto el hidrógeno, pero siempre renovable. Bien, pues hoy nos toca hablar de este último y lo que es para nosotros una de las claves del futuro energético e industrial de nuestro país. Por ello, creo que es un buen punto de partida para este webinario el dar esta visión estratégica que tiene el Gobierno
de este vector energético y que se plasma en este documento que hemos llamado Hoja de Ruta del Hidrógeno, una apuesta por el hidrógeno renovable. Antes de nada, entrando ya en materia, decir que la hoja de ruta, pues como no podía ser de otro modo, parte de la industria. Para su elaboración hemos contado en su momento con la participación a través de diversas reuniones y seminarios, pues con las principales empresas y asociaciones del sector energético y de la industria. Hoy, por ejemplo, tenemos aquí representantes de la Asociación Española del Hidrógeno, de la Fundación para el Desarrollo de Nuevas Tecnologías del Hidrógeno en Aragón, así como aquellas otras, sobre todo pymes, que ya se encuentran hoy en día vinculadas con esta tecnología, sin olvidar, por supuesto, al sector público, donde tenemos, por ejemplo, al Centro Nacional del Hidrógeno, que es un referente dentro y fuera de nuestro país. Bien, pues esta hoja de ruta surge de un marco estratégico. Como seguramente ya sabréis, se enmarca, al final, partimos de un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. También contamos con una estrategia a largo plazo 2050 y con una estrategia europea del hidrógeno. Este es el marco, el contexto en el que nos movemos en el tema del hidrógeno. Como seguramente conoceréis, el PNIEC establece varios objetivos muy ambiciosos, pues una reducción del 23% de emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 1990, que supone eliminar 1 de cada 3 toneladas de gases que se emiten actualmente, una penetración del 42% de renovables en el uso final de la energía, un 39,5% de mejora en la eficiencia energética, un 74% de presencia de energías renovables en el sector eléctrico. Que bueno, a este respecto todos hemos visto los números de la última subasta de renovables celebrada recientemente y que lanzan un mensaje muy positivo para la consecución de este objetivo. Y por supuesto, pues el PNIEC contempla una medida específica, la 1.8, aplicable a la promoción de gases renovables, en la que encaja de lleno el hidrógeno y que nos pone como uno de sus objetivos el establecer un plan específico de desarrollo que se traduce en esta hoja de ruta. Por otro lado, importante mencionar el proyecto de ley de cambio climático y transición energética, que contiene un artículo de promoción de los gases renovables, en el que se dice que el Gobierno fomentará, mediante la aprobación de planes específicos, la penetración de estos gases, entre los cuales se incluye el hidrógeno, pero haciendo énfasis en que tiene que ser exclusivamente de origen renovable. El hidrógeno, por tanto, se posiciona como uno de los principales vectores energéticos a medio y largo plazo, debido a su producción y consumo neutros climáticamente y su capacidad de servir como almacenamiento. De ahí su importancia. Bueno, entrando ya específicamente en la hoja de ruta del hidrógeno y su contenido, me gustaría destacar que con ella buscamos impulsar un proyecto país mediante el despliegue de este vector energético, que creemos que es clave para que España alcance la neutralidad climática con un sistema que nos planteamos que sea 100% renovable en 2050. Es ampliamente, tengo que decir, conocido por todos que España ha sido felicitada por la Comisión en diversas ocasiones por la ambición del PNIEC y creemos que este documento sigue esa misma senda de ambición. Y aquí me gustaría detenerme un poco. La pregunta clave que debemos hacernos para entender lo que estamos viviendo en relación con esta tecnología en los últimos meses, este boom que estamos viviendo, es ¿por qué apostamos en la Administración por el hidrógeno renovable? Bueno, pues en primer lugar, consideramos que el hidrógeno, como sabéis todos los que estamos aquí, no es una fuente primaria de energía, como lo pueden ser el sol o el viento, sino que es un vector energético. Es decir, es un producto que es capaz de almacenar energía para que posteriormente podamos liberarla de forma gradual. A este respecto, nuestro ministerio también ha impulsado recientemente una estrategia de almacenamiento de energía que fue aprobada hace un par de días, el pasado martes, por Consejo de Ministros, que aborda el análisis técnico de estas distintas tecnologías y soluciones que puede haber para el almacenamiento de energía. Y bueno, pues aquí el hidrógeno tiene un papel fundamental. No solamente, también estarían otras tecnologías como pueden ser las baterías, pero el hidrógeno, desde luego, ahí tiene un papel muy importante. Y en segundo lugar, el hidrógeno renovable aporta flexibilidad, es sostenible climáticamente y proporciona a España una serie de oportunidades que en el corto o medio plazo creemos que debemos aprovechar. Entre estas oportunidades, pues me gustaría destacar brevemente algunas de las que hemos identificado en la hoja de ruta. En primer lugar, el desarrollo integral de la cadena de valor del hidrógeno,
¿Qué queremos decir con esto? Queremos posicionar a España en el liderazgo de la cadena de valor industrial del hidrógeno, fomentando el conocimiento y la innovación, desde, por ejemplo, la fabricación de electrolizadores, muy importante, obviamente, en el hidrógeno verde, hasta su uso final como materia prima, como puede ser, y vosotros lo conocéis muy bien en este foro, en la industria refinera o la industria química, que, como sabéis, sois grandes consumidores actuales de hidrógeno, pero de origen fósil, ¿no? Con lo cual, la intención sería transformar ese origen fósil en un consumo de hidrógeno renovable. También creemos que es muy importante para impulsar integraciones sectoriales, que pueden ser muy positivas, o como solución alternativa en el sector movilidad cuando la electrificación no sea posible técnicamente o no sea económicamente viable, como puede ser el transporte pesado o en aviación. Este fortalecimiento de la cadena de valor debe ir acompañado de una mayor I+D+I energética española. La generación de conocimiento, patentes y tecnología que podamos exportar en el futuro, pues es sin duda uno de los objetivos que subyacen detrás de esta estrategia. Queremos fabricar nuestra propia tecnología y es otra de las grandes apuestas de esta hoja de ruta. Por otro lado, el hidrógeno renovable será clave en la senda que hemos emprendido para eliminar las emisiones de gases de efecto invernadero, como ya hemos comentado. Y, de hecho, esta hoja de ruta subraya el potencial que tiene el hidrógeno para descarbonizar sectores o procesos que tienen una mayor complejidad de descarbonización, como los que hablábamos del transporte pesado o procesos industriales, como pueden ser los del sector industrial químico, que requieran altas temperaturas. Por otro lado, es indudable el potencial que tiene el hidrógeno verde para acelerar el despliegue renovable en nuestro país, con los efectos positivos que tiene asociado una mayor presencia de energías renovables sobre cuestiones como puede ser los precios de la electricidad, que tienen un impacto muy importante en la competitividad industrial, o la seguridad de suministro y la dependencia energética de nuestro país. España, como sabéis, se posiciona como uno de los países con mayor recurso renovable en la actualidad y esto tenemos que aprovecharlo como para una mejora de nuestra competitividad frente a otros países de la Unión Europea. El hidrógeno, respecto al tema del almacenamiento, pues permite incrementar una penetración en mayor porcentaje de las energías renovables, propiciando un mayor grado de gestionabilidad de esta energía, ¿no? Puede ser, como hemos dicho, una solución muy importante para este almacenamiento. Además, el hidrógeno puede y debe ser una opción para descarbonizar sistemas energéticos aislados. Debemos prestar una especial atención, por ejemplo, a las islas, y sabemos que hoy en día existen ya proyectos pilotos en marcha para esta producción de hidrógeno en islas, ¿no? Creemos que es una gran alternativa para descarbonizar estos sistemas aislados y, bueno, pues es otra fuerte apuesta que deberíamos hacer por estos desarrollos. Además, se fomentaría que estas islas se conviertan en destinos turísticos sostenibles y, bueno, pues es una buena oportunidad cuando esperemos volvamos a tener un turismo y tenemos que aprovecharlo, ¿no? Ese turismo sostenible. Hay que poner en valor también que España cuenta ya con proyectos maduros en diferentes zonas, en refinerías, plantas de fertilizantes, puertos, aeropuertos. Tenemos también proyectos de movilidad, flotas cautivas de autobuses urbanos, por ejemplo, flotas logísticas. La existencia de estas propuestas, que ya son reales y firmes, creemos que nos diferencia de nuestros competidores europeos y nos puede posicionar, o deberíamos intentarlo al menos, como una referencia en el impulso de la cadena de valor del hidrógeno renovable. Bien, la hoja de ruta, para poder aprovechar estas oportunidades, contempla una serie de líneas de acción y 60 medidas muy diversas. Estas medidas se agrupan en 4 grandes bloques. Tenemos medidas regulatorias, sectoriales, transversales y de I+D+I. Simplemente por citar las más relevantes, en cuanto a las regulatorias, pues por ejemplo, sabemos que los proyectos de hidrógeno renovables son novedosos y por tanto tenemos que estudiar y esto está en nuestro debe, la adaptación gradual de la normativa en cuanto, por ejemplo, a obtención de permisos y autorizaciones con la finalidad de identificar y eliminar estas barreras administrativas o también otra cuestión que es muy relevante, como es la introducción de un sistema de garantías de origen, que es muy importante para darle este valor añadido al hidrógeno, que se ha producido a partir de energía 100% renovable, y diferenciarlo frente a otro hidrógeno
que tenga otra procedencia no renovable. Entonces, este establecimiento de un sistema de garantías de origen, tanto para el hidrógeno como para otros gases renovables, es una de las líneas de trabajo más importantes en cuanto a normativa. Luego, en relación a medidas sectoriales, pues, bueno, sabemos que los sectores de la industria, química o refino, o en movilidad, cuando la electrificación no es posible, pues van a precisar de estas políticas y medidas específicas que incentiven el uso del hidrógeno renovable y la puesta en marcha de estos proyectos. Entre ellas podemos citar el establecimiento de un sistema estadístico nacional sobre consumo y producción de hidrógeno, que no existe todavía, evaluaciones de viabilidad para establecer posibles objetivos de penetración de hidrógeno renovable a medio o largo plazo. También, por supuesto, identificación de polos de hidrógeno de consumo en la actualidad, los que llamamos valles o clústeres de hidrógeno, muy importante para esas sinergias entre distintas industrias. El fomento del consumo de hidrógeno a través de la transposición de la Directiva de Energías Renovables, que también la tenemos ahí pendiente, y otras medidas que tampoco a lo mejor es el momento de entrar tan en detalle. Otras medidas tendríamos también de carácter más transversal, como puede ser todo el tema de la información, de la difusión del hidrógeno, del conocimiento del hidrógeno, por ejemplo, a través de planes de estudio. Además, creemos que puede ser extremadamente útil el hidrógeno para otras cuestiones, otras políticas claves de este gobierno, como son la transición justa e inclusiva, de la transición energética, me refiero, que no se quede nadie atrás en esta transición, atender a estos sectores que se ven desfavorecidos o estas industrias que se quedan un poco atrás, o también la cuestión del reto demográfico con objeto de vertebrar la España rural, ¿no? Y por último, el impulso, como ya he comentado antes, a la I+D+I, que es fundamental. En esta cuestión nos centramos mucho, por ejemplo, en el desarrollo de electrolizadores de grandes potencias, que nos darían una gran ventaja competitiva en un entorno internacional que es de una competencia feroz y está todos los días en la prensa, numerosos proyectos, cada día nos conectamos a la prensa y aparece un proyecto nuevo. O sea, es un entorno muy, muy al alza y muy dinámico. También podríamos hablar en el tema de +I, de incluir, revisar, el papel del hidrógeno, los planes de investigación científica, el rol del CEDETI, el rol del Centro Nacional del Hidrógeno, fomentar tecnologías concretas y, por supuesto, estar al tanto de las líneas de financiación de la Unión Europea, así como de los propios instrumentos que surjan del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el cual luego haré una alusión. Bien, pues todas estas medidas creemos que pueden contribuir a que España sea un referente europeo y alcance una serie de objetivos que plantea la hoja de ruta para el año 2030. Y estos objetivos, que os detallo muy rápidamente, nos hemos planteado que España puede llegar a una potencia instalada de electrólisis de 4 gigavatios en el año 2030, lo que representa un 10% del objetivo de la estrategia europea, que es de 40 gigavatios para ese mismo año. Como hito intermedio, estimamos, o nos gustaría llegar en 2024 a tener una potencia instalada de entre 300 y 600 megavatios. Por otra parte, sabéis que en España existe un consumo de hidrógeno ya de origen fósil, unas 500.000 toneladas al año, y es deseable que podamos descarbonizar este consumo. Para ello, estimamos que sería posible alcanzar un objetivo del 25% de ese consumo de hidrógeno a través de fuentes renovables en el año 2030. Luego, por supuesto, está el tema de la movilidad. Ya hay numerosos proyectos y, bueno, pues cuando hicimos la hoja de ruta nos planteábamos que sería posible alcanzar para 2030 pues unos números de flota de autobuses de 150 a 200 autobuses de hidrógeno, un parque de 5.000, 7.500 vehículos ligeros y pesados, una red de hidrogeneras, por supuesto, que también es muy relevante, pero al principio siempre relacionadas con estas flotas cautivas, pues sabemos que es una infraestructura que todavía presenta unos costes altos. También hablábamos de trenes de hidrógeno y también maquinaria de handling, por ejemplo, para aeropuertos y puertos marítimos, ¿no? Y estos son un poco los objetivos. Todo esto se traduciría en unas inversiones conjuntamente de 8.900 millones de euros y evitaría unas emisiones de 4,6 millones de toneladas de CO2
equivalentes. Bien, y por último, para acabar mi intervención, ya he expuesto un poco los objetivos y las líneas de trabajo que expone la hoja de ruta, pues me gustaría indicar dos iniciativas recientes, tanto del Ministerio de Industria como de nuestro Ministerio de Transición Ecológica, que se han realizado para conocer de primera mano la realidad de los proyectos que hay sobre la mesa en nuestro país. La verdad es que ambas medidas han despertado un gran interés empresarial por el número de manifestaciones recibidas y son las llamadas manifestaciones de interés. Estas manifestaciones son convocatorias que permiten recopilar por parte del Ministerio numerosos proyectos que nos dan una idea del estado de arte del hidrógeno y su objetivo al final es diseñar las posibles ayudas que se convoquen o la presentación de estos proyectos a convocatorias como pueden ser los IPCIs. La primera de ellas que quería comentar es la manifestación de interés para proyectos IPCI que convocó el Ministerio de Industria y bueno, pues tenía un objetivo de identificar estas empresas y proyectos de grandes proyectos dispuestos a participar en esta convocatoria de la Unión Europea. La verdad es que fue muy bien, se recibieron 27 proyectos de 22 empresas. Pero en segundo lugar, y en la que nosotros jugamos un mayor papel, es la manifestación de interés de recuperación, transformación y resiliencia, llamada Proyectos Tractores para una transición energética justa e inclusiva, hidrógeno renovable. Bien, esta manifestación se ha convocado recientemente en noviembre y diciembre y viene del hecho del anuncio del plan de recuperación que hizo el gobierno español, que contiene una línea específica de ayudas para proyectos de hidrógeno, que se cuantifica en 1,5 millones de euros a utilizar hasta el año 2023. Entonces, va orientada esta manifestación de interés a identificar y localizar proyectos importantes de hidrógeno renovable en España y su impacto en toda la cadena de valor y el desarrollo industrial, así como el empleo. Y, por supuesto, se valora mucho que tengan un efecto transformador en la economía, descarbonización y también en las cuestiones de cohesión social y territorial, ¿no?, que hemos hablado. La verdad es que la convocatoria ha ido muy bien, se cerró en diciembre y se han recibido más de 400 proyectos de diferentes tecnologías, incluyendo las valles de hidrógeno, descarbonización de procesos industriales, mucho proyecto también de movilidad, de cadena de valor, de producción de equipos, de electrólisis, de equipos de todo tipo. Y la verdad es que estamos muy, muy contentos del feedback recibido del sector. Ahora nos encontraríamos analizando estos proyectos con objeto de ayudar en un futuro a elaborar estas líneas de ayuda que previsiblemente convocará el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético, el IDAE. Bien, y me gustaría simplemente terminar dando unas conclusiones. Es que creemos que el desarrollo del hidrógeno renovable, mediante el despliegue de estas medidas de hoja de ruta, pues tiene la oportunidad de traducirse en un proyecto país que incentive la creación de estas cadenas de valor industrial innovadoras, el desarrollo tecnológico y la generación de empleo sostenible, de calidad, y también este impulso a políticas clave como creemos que son la transición justa y el reto demográfico. Lo que creemos y esperamos que sin duda contribuya a la reactivación de la economía hacia una economía verde que tenga un alto valor añadido. Bueno, y con esto finalizo mi intervención y os doy las gracias a todos por este tiempo escuchándome y bueno, devuelvo el mando a Ekaín. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Isidoro, por tu presentación, donde has indicado muy bien los planes y las líneas de acción específicas para conseguir alcanzar los objetivos marcados en la hoja de ruta del hidrógeno para el 2030. Y bueno, ahora en la segunda parte del evento tendremos la presencia de dos instituciones que trabajan activamente para promover e impulsar el desarrollo tecnológico e industrial de las tecnologías de hidrógeno en nuestro país. En primer lugar tendremos a Fernando Palancín Arizón, que es el director gerente de la Fundación para el Desarrollo de las Nuevas Tecnologías del Hidrógeno en Aragón. Por lo que, bueno, todo tuyo, Fernando, cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias, Ekaín, por la presentación y muchas gracias a la organización, en especial a Pilar Navarro y todo su equipo por la invitación. Para nosotros es un placer estar hoy aquí participando, compartiendo nuestros
conocimientos y lecciones aprendidas, ¿no? Estos 17 años de vida que tenemos y sobre todo un sector, el sector químico, donde tenemos una presencia importante, tanto a nivel de actividad como a nivel de patronato, ¿no? Que luego comentaré. Bueno, sin más dilación, voy a compartir la presentación. Esto de aquí. A ver si quiere cargar. Hemos tenido un problema técnico con Fernando. Lo que vamos a hacer es igual darle paso a Javier, que sería el siguiente ponente, y luego podemos volver a la presentación de Fernando cuando se arreglen los problemas técnicos. Vale, entonces voy a dar paso a Javier Brey, que es el presidente de la Asociación Española de Hidrógeno, y que nos va a hablar sobre los retos y oportunidades del hidrógeno verde para España. Por lo que, Javier, cuando quieras. Pues muchísimas gracias. Encantado. Vamos a ver si yo tengo más suerte que mi amigo Fernando compartiendo pantalla, porque estas cosas las carga el diablo. Vamos a ver. Así. A ver qué suerte corro yo. Vale, pues parece que a mí la informática me ha respetado un poco más. Bien, pues muchísimas gracias a todos por estar aquí, muchísimas gracias a Pilar y a su equipo por habernos invitado. Muy rápidamente voy a compartir con vosotros 10 minutitos de por qué pensamos desde la Asociación Española del Hidrógeno que esto precisamente, la economía del hidrógeno, es una gran oportunidad para nuestro país. Pero nos gustaría también compartir con vosotros cuáles pensamos que pueden ser las amenazas que acechan a esas oportunidades y cuáles son las fortalezas que nos pueden ayudar a vencer esas amenazas. Vamos a ir viéndolo todo poco a poco. Primero, permitidme que os explique muy rápidamente qué es la Asociación del Hidrógeno en España. La Asociación del Hidrógeno cumple ya casi 20 años. 20 años, realmente un poquito más, porque los papeles los presentamos en ventanilla allá por el año 2002, pero antes nos estábamos reuniendo un grupo de personas en España que pensábamos que el hidrógeno podía ser una gran oportunidad para nuestro país. Y desde entonces, pues llevamos estas 2 décadas defendiendo los intereses de nuestros socios, defendiendo los intereses del sector y además dando a conocer fuera de España lo que hacemos en hidrógeno y viceversa, dando a conocer nuestro país qué están haciendo otros países en relación con el hidrógeno. Tenemos del orden de 150 socios que abarcan toda la cadena de producción. Ya hablaremos luego sobre eso, ese detalle me gustaría remarcarlo, me gustaría que lo compartiésemos, que lo analizásemos, pero os pido que os quedéis con él.
dentro de la Asociación Española del Hidrógeno, tenemos socios en la parte de producción de hidrógeno, fabrican equipos, desarrollan equipos que producen hidrógeno, en la parte de compresión y almacenamiento, en la parte de distribución, de transporte del hidrógeno y también en la parte de utilización, de uso del hidrógeno, en el lado de la ingeniería, de la consultoría, de la asesoría y de la formación. Tenemos, por lo tanto, representados dentro de nuestra asociación a toda la cadena de valor. Y eso es importante para cuando luego hablemos de cómo estamos en España con respecto a estas tecnologías. También me gustaría señalar una cosa fundamental. Este momentum que estamos viviendo en España con relación con el hidrógeno, este interés despertado, no es exclusivo nuestro, no es únicamente de nuestro país. Está enmarcado en políticas internacionales, por ejemplo, en este caso políticas europeas, que a su vez se enmarcan en políticas superiores. Por decirlo de alguna manera, hay un movimiento global en torno a la descarbonización. Antes Isidoro ha hablado de nuestros objetivos de descarbonizarnos plenamente para el año 2050. Esto está enmarcado dentro del Green Deal, dentro del objetivo europeo de descarbonizar plenamente todos los sectores en Europa para el año 2050, que a su vez se enmarca en las políticas que nacieron en la COP25 en Madrid a finales de 2019, cuando los diferentes países empezaron a anunciar este objetivo. Chile, por ejemplo, o China, recientemente, que ha anunciado su interés, su intención de descarbonizar para el año 2060 plenamente todos los sectores. Esta descarbonización es la que lleva a adoptar energías renovables y la que lleva a adoptar hidrógeno renovable como un vector energético fundamental para lograr esta plena descarbonización. Me gustaría ahora, con este marco que os he planteado y con esta breve introducción que os he hecho a la Asociación Española del Hidrógeno, analizar un poquito cómo estamos en España, cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son los retos y oportunidades que tenemos por delante. Antes, Isidoro lo ha contado muy bien. Nosotros, gracias al hidrógeno, podemos subir todo lo que queramos la penetración de las energías renovables en nuestro mix eléctrico y utilizar el exceso de energías renovables cuando nos sobre, que presumiblemente nos va a sobrar en primavera y verano, y utilizar, como digo, esa energía eléctrica para producir un hidrógeno renovable. Este hidrógeno renovable nos va a permitir, por su transversalidad, descarbonizar todos los sectores, no solo el sector de la energía, porque vamos a poder manejarla, almacenarla, sino también el sector industrial, como muy bien me ha explicado, el sector del transporte o el sector residencial, sustituyendo el actual gas natural por hidrógeno. Con lo cual, vemos aquí esa función que tiene el hidrógeno de transversalidad, de acoplamiento entre sectores, esa función que permite interrelacionar el sector del transporte con el de la industria o con el sector residencial. Y hemos hablado también antes, y lo vamos a explicar, vamos a dar otro punto de vista ahora, cómo ese potencial, esa ubicación estratégica que tiene España dentro del mapa le permite jugar un papel fundamental en el hidrógeno renovable dentro de Europa. ¿Cuáles son nuestras fortalezas? ¿Qué fortalezas tiene España para que nos permitamos el lujo de decir que vamos a jugar un papel fundamental en Europa? Bien, la primera fortaleza es el recurso renovable. España posee una cantidad en horas, en intensidad, en calidad de recursos renovables que, por ejemplo, no tienen otros países del norte de Europa. Cuando la Agencia Internacional de Energía, cuando McKinsey han hecho estudios de cómo va a ser la producción de hidrógeno renovable en el mundo o en Europa, le han asignado a España uno de los hidrógenos renovables más baratos. España podrá producir para el año 2030 hidrógeno renovable a 2 euros el kilogramo, según los estudios de McKinsey, y llegará a 1 euro por kilogramo para el año 2050. Es decir, va a ser el hidrógeno renovable, va a poder desbancar, por supuesto, a los combustibles fósiles. Luego va a desbancar al hidrógeno no renovable y finalmente podrá incluso desbancar al gas natural como un gas combustible doméstico. Pero además, la ubicación geográfica de España le permite ser un punto clave de conexión para el hidrógeno que tenga que venir de fuera de Europa. En un valor neto, Europa va a importar hidrógeno. El norte lo va a importar del sur, pero es que además va a necesitar más hidrógeno renovable aún. Ya está previsto, todos conocéis la cifra de que Europa quiere instalar para el año 2030 40 gigavatios de electrolizadores. Bien, pues esos 40 gigavatios están previstos que sean dentro de la Europa de los 27, pero fuera de esta Europa va a haber que instalar otros 40 gigavatios
en el norte de África, al este, para poder abastecer de más hidrógeno renovable, aunque nos va a hacer falta. Fijémonos entonces que el papel que tiene actualmente España por su ubicación geográfica de importador de gas natural a través del Mediterráneo, a través de su conexión con África, va a permanecer, va a prolongarse por el hecho de que va a ser un importador de hidrógeno renovable. Todo esto junto hace que España se convierta en un hub de hidrógeno renovable. Lo va a producir, pero además lo va a poder importar y lo va a distribuir hacia el norte de Europa. Además, otra fortaleza fundamental que tenemos es la existencia de grandes empresas tractoras. Yo creo que esto ha sido público y notorio en los últimos meses, cuando hemos visto que las grandes empresas, las grandes empresas de ingeniería, de construcción, las grandes empresas, las grandes utilities españolas, los transportistas de energía, los distribuidores, se han apuntado al hidrógeno renovable y han anunciado sus estrategias y sus grandes proyectos de hidrógeno renovable. Tenemos una segunda fortaleza, que es ese tejido productivo empresarial. Fijémonos lo que he dicho antes cuando presentaba la asociación. Tenemos toda la cadena de valor representada. En España fabricamos pilas de combustible, fabricamos electrolizadores, fabricamos catalizadores, fabricamos componentes, depósitos, compresores. Tenemos toda la cadena de valor y eso es muy importante para nuestro país. Y luego tenemos unas capacidades tecnológicas importantes. Luego le pondré cifra, pero la tecnología, la investigación y el desarrollo, la innovación que hacemos en España en el ámbito del hidrógeno es uno de los mejores que se desarrollan en Europa y en el mundo. Estas fortalezas nos dan pie a unas oportunidades. Por ejemplo, la de disponer una tecnología hecha en España. Hemos dicho que vamos a exportar hidrógeno. España se va a autoabastecer de hidrógeno renovable y además lo va a exportar, pero también va a tener la oportunidad de disponer de tecnología hecha en España. Vamos a exportar equipos, vamos a exportar proyectos, ingeniería, operaciones, servicios, tecnología. España va a ser un exportador de tecnología. Sin embargo, aquí tenemos una debilidad importante. Hay que seguir cuidando esa transferencia. Yo sé que esto es un tópico, pero en el hidrógeno también es verdad. Es una cifra que he dado en otras ocasiones. El 3,6% de la producción científica de hidrógeno y pilas de combustible mundial se efectúa en España. El 3,6%. Recordemos que nuestra contribución al PIB mundial es del 1,4%. Es decir, estamos muy alto en contribución en I+D. Pero ese I+D en hidrógeno y pilas de combustible hay que traducirlo, trasladarlo, hay que transportarlo a la industria. Soy conocedor de que también sucede en otras áreas, pero el hidrógeno es también fundamental. Y eso lo podemos hacer a través de planes de I+D específicos o a través de clústeres, promoviendo esta colaboración ciencia-tecnología. Podemos liderar esa tecnología, esa capacidad que tenemos en España, nos va a llevar a liderar la fabricación de equipos. Aquí tenemos una debilidad que se nos señala muchas veces. Bueno, pero es que ya hay otras empresas en el norte de Europa, hay otras empresas en América o en Asia fabricando equipos, ustedes están atrás. Bien, es verdad que no hemos desarrollado al máximo ese potencial que tenemos en desarrollo y fabricación de equipos, pero estamos aún a tiempo. Cuando muchas veces nos preguntan de que por qué España está la última de Europa, no, España no está la última de Europa. España está en el primer cuarto de la Europa de los 27. Lo que pasa que pensamos que España tiene potencial para estar en cabeza de lo que se hace internacionalmente en hidrógeno y en pilas de combustible, porque vamos a poder exportar equipos en tecnologías de hidrógeno. Finalmente, ya lo he comentado antes, esta oportunidad, vamos a poder producir hidrógeno renovable, vamos a poder autoabastecernos, vamos a poder exportarlo al norte de Europa. Sin embargo, esta oportunidad también tiene unas debilidades que tenemos que vigilar. Tenemos, para empezar, que arrancar toda esta capacidad que tenemos. Tenemos, evidentemente, la posibilidad de producir hidrógeno renovable, pero el hecho cierto es que no lo estamos produciendo aún en España. Son necesarios, primero, proyectos de demostración que creen la demanda, que creen usuarios, que muevan la inversión y a la vez que promuevan la regulación. Es decir, nos hace falta crear la demanda y para crear la demanda nos hacen falta esos proyectos de investigación. Por supuesto, como todos los que estamos aquí conocemos, hace falta eliminar las barreras administrativas que aún hoy se nos presentan cuando vamos a poner encima de la mesa un proyecto de hidrógeno. No es tan sencillo mezclar hidrógeno en la red de gas natural, como todos sabemos. De hecho, hay unas barreras administrativas fuertes. No es tan sencillo transportar hidrógeno en un ducto o transportarlo a presiones elevadas.
No es tan sencillo almacenar hidrógeno en un polígono industrial o en un área industrial. Son temas que todavía queda por avanzar en área de normativa y de regulación. Todo esto quiero que sepáis que es una de las labores en las que va a trabajar más fundamentalmente la Asociación Española del Hidrógeno este año, el año 2021, a través de grupos de trabajo en los que esperamos que participéis. Las oportunidades, por lo tanto, pues yo creo que son grandísimas. Hay una frase que nos gusta mucho y es que nosotros pensamos que la energía del hidrógeno va a ser una gran oportunidad para España, pero que España va a jugar un papel muy importante dentro de la economía del hidrógeno a nivel europeo y a nivel mundial. Y ya para acabar, me gustaría contar dos temas. Primero, hablaros de la agenda sectorial del hidrógeno. La hoja de ruta, como ha comentado antes Isidoro, acababa con una serie de medidas. La agenda sectorial del hidrógeno, que la Asociación Española del Hidrógeno está desarrollando por encargo del Ministerio de Industria, es la que viene a ver cómo deben ser estas medidas. Es decir, la que viene a ponerle hitos, metas concretas, desde el punto en el que estamos ahora, industrialmente hablando, en el sector hidrógeno, hacia dónde debemos estar en el futuro. Es decir, alineada con la hoja de ruta, la agenda sectorial pretende analizar cómo estamos, a dónde debemos ir y cuáles son los pasos necesarios para llegar a ese punto. Desde un punto de vista siempre muy industrial, pero sin olvidar al I+D+I. Os animo a que participéis en los grupos de trabajo, a que participéis en los grupos de expertos de esta agenda sectorial. Podéis encontrar más información en nuestra página web. Y ya finalmente me gustaría, primero, agradecer a las empresas que están patrocinando, que están colaborando económicamente al desarrollo de esta agenda sectorial. Y segundo, agradecerle, como no puede ser de otra manera, al Gobierno el respaldo que está dando al hidrógeno a lo largo de las últimas iniciativas, de la hoja de ruta, de los fondos liberados y, sobre todo, es un respaldo que estamos viendo muy transversalmente desde todos y cada uno de los ministerios que lo conforman. Muchísimas gracias a todos y quedamos a vuestra disposición para todos aquellos que os intereséis por la Asociación Española del Hidrógeno. Muchísimas gracias, Javier, por tu presentación. La verdad es que ha estado muy bien y has dado unas pinceladas de lo que es primero la Asociación Española de Hidrógeno y cuál es el objetivo de la misma. Y luego también los retos y oportunidades, ¿no?, que tenemos en el ámbito de hidrógeno en España, teniendo en cuenta también las fortalezas y también, pues bueno, las acciones que estáis llevando a cabo desde la Asociación Española de Hidrógeno, como la agenda sectorial, ¿no? Y ahora pasaremos al tercer ponente, que bueno, es Fernando Palacín. Esperemos que ahora no tengamos ningún problema técnico. Que es, como he mencionado antes, es el director gerente de la Fundación para el Desarrollo de las Nuevas Tecnologías del Hidrógeno en Aragón. Y bueno, Fernando, te doy la palabra. Vamos a ver. Vale, pues muchas gracias y disculpar todos por el incidente anterior. Esperemos que ahora no vuelva a suceder. Vale. ¿Sí? ¿Se ve ahora la presentación? Sí, muy bien. Adelante. Perfecto. Pues gracias de nuevo por la presentación y sin más dilación, pues un poco empezaría con mi presentación. Está muy alineada tanto con la presentación que ha hecho Isidoro como con la que ha hecho Javier. Lo que sí que como fundación sí que, digamos, está un enfoque más, un punto más aterrizando todas las líneas y las ideas que han expuesto mis compañeros, ¿no? Entonces, brevemente, presentaos la Fundación para que también tengáis una idea de quiénes somos y por qué nuestro relato hacia un hidrógeno, pero con un enfoque industrial. Nosotros somos un centro de investigación aplicada de carácter privado, sin ánimo de lucro, con un objetivo muy claro que es la utilización del hidrógeno con el sector energético, pero siempre enfocados a mercado, ¿no? Digamos que nuestra función es acompañar a esas empresas, tanto a las empresas como a pymes, así como a centros de investigación básica, universidades, hacia el mercado, ¿no? A intentar madurar la tecnología para que llegue lo antes posible al mercado. Fuimos creados hace ya 17 años, con lo cual llevamos 17 años andando por este mundo del hidrógeno y la verdad que también, como decía Javier, agradecer al Ministerio por el gran impulso que le han dado al hidrógeno durante el año pasado en España, porque la verdad que creemos que España tiene que decir mucho y bien en el sector del hidrógeno.
de la fundación, el pilar más importante es el patronato, ¿no? Tenemos un patronato con 76 entidades, 3/4 partes son empresas y son empresas pertenecientes a todos aquellos sectores prácticamente donde el hidrógeno tiene que aterrizar, ¿no? Que tiene algo que decir, ¿no? Y lo más singular de nuestro patronato es que por estatutos la presidencia recae sobre el consejero en materia de industria del Gobierno de Aragón. En este caso, el señor don Arturo Aliaga. Por tanto, ahí se ve claramente nuestro ADN industrial, ¿no? Somos un centro de investigación, trabajamos con algo que es energía, que es el hidrógeno, pero nuestro signo es la industria, ¿no? Nuestro lema, por así decirlo, es no podemos permitirnos el lujo de perder nuestra independencia energética por una dependencia tecnológica, ¿no? Y es donde un poco la Fundación iba trabajando desde sus inicios, ¿no? Tenemos un plan director, una hoja de ruta desde 2007. Este año publicaremos la 4ª edición, 2021-2025. Y bueno, es una hoja de ruta que nos ha permitido desarrollar conjuntamente con empresas de Aragón y no de Aragón, evidentemente, las tecnologías de hidrógeno con ese objetivo de crear tecnología. Este año se cumple además 10 años de nuestra inscripción en el registro de agrupación empresarial innovadora. La Fundación con sus patronos se constituyó como un clúster. Y bueno, tenemos unas infraestructuras donde podemos representar, desarrollar, producir el ciclo completo de hidrógeno renovable a nivel industrial, ¿no? Con nuestro parque eólico, fotovoltaico, conectado o no conectado, la hidrogenera, etcétera, etcétera, ¿no? Y tenemos grandes capacidades y gran conocimiento en todo lo que es producción de hidrógeno a partir de renovables y de otras formas también. Y también el desarrollo de prototipos, pero siempre desarrollos industriales orientados al mercado. Y esto lo hacemos mediante colaboraciones porque entendemos que es fundamental ir de la mano lo máximo posible para que esto llegue al mercado lo antes posible y también a través de proyectos, ¿no? Tenemos mucha experiencia en proyectos de colaboración, en pública concurrencia, sobre todo a nivel europeo, donde hemos desarrollado proyectos en toda la cadena de valor, tanto a nivel tecnológico como a nivel también más transversal, como decía antes Javier, a nivel de formación, normativa, regulación. Es decir, hemos trabajado todas aquellas barreras de mercado que son necesarias derribarlas, entre comillas, para que eso se desarrolle, ¿no? Y pasando ya un poco a la parte más, vamos a decir, técnica, suelo utilizar esta transparencia porque luego es muy significativa, ¿no? De un poco a nivel holístico. Bueno, pues si analizamos los combustibles desde que el mundo es mundo, vemos que cada vez que la humanidad vive una transición energética, ya ha empezado a consumir un combustible de forma masiva, pues ese combustible resultante, su molécula ha perdido peso el carbono y ha ganado peso el hidrógeno, ¿no? Si ya estamos en una transición energética en ese gas natural, vemos que si el CH4, el siguiente combustible, tiene que perder carbonos, pues evidentemente se quedará sin un carbono y será un hidrógeno puro, ¿no? Esto del hidrógeno, como muchos sabréis, no es nuevo, ¿no? De hace 20 años, sino que el hidrógeno lleva utilizándose en la industria pues muchas décadas, ¿no? Sobre todo para esos sectores que veis en la parte derecha, como es el refino, la producción de amoníaco, metanoles, la industria acerera. Pero este hidrógeno se utiliza a día de hoy, se produce a partir de combustibles fósiles, ¿no? Sobre todo gas natural y carbón. La gran problemática de esos combustibles, la utilización de esos combustibles para producir hidrógeno es que por más o menos, a grosso modo, por cada kilo de hidrógeno que produces, emites entre 8 y 10 kilos de CO2 en la atmósfera, ¿no? Con lo cual el impacto medioambiental es importante, ¿no? Sí que es verdad que producir hidrógeno a partir de reformado de gas es relativamente competitivo. Podemos estar entre 1 o 2 euros el kilo de hidrógeno producido. Pero claro, el impacto medioambiental como decía, es muy, muy, muy alto. Entonces, bueno, si unimos esta problemática, buscando una solución con todo el despliegue que también hemos hablado antes de energías renovables, pues vemos que tenemos una de las soluciones para producir hidrógeno con baja huella de carbono, nula, que es la electrólisis, ¿no? A partir del agua y electricidad, pues producimos un hidrógeno, un gas combustible que lo podemos almacenar, ¿no? Con lo cual, aquí hay una primera ventaja, no solo a nivel medioambiental, sino que también tenemos una oportunidad de producir sus equipos, como decía Javier, y además producir un combustible local. Es decir, con nuestros recursos hídricos y nuestros recursos renovables podemos independizarnos de terceros, ¿no? Y posteriormente ese hidrógeno pues se puede utilizar como si fuera un gas combustible al uso o también se puede utilizar en una pila de combustible que, digamos, hace el proceso contrario a la electrólisis, ¿no? A partir de hidrógeno y oxígeno produce electricidad y calor a una reacción exotérmica, perdón, ¿no?
Entonces, se nos abre un abanico muy importante en lo que denominamos el hidrógeno energético, que ya hemos dado una pincelada anteriormente, ¿no? Ese hidrógeno energético lo podemos utilizar para descarbonizar muchos sectores de actividad y de producción de nuestro país, como puede ser el transporte, puede ser la calefacción y refrigeración, sustitución de ese hidrógeno gris que estamos utilizando a día de hoy en el sector químico industrial. Y, bueno, pues también tenemos una gran capacidad de almacenar esa producción renovable, de excedentes de energía renovable, que van a venir a consecuencia de las grandes estrategias que tenemos en nuestro país para implantar tanto instalaciones fotovoltaicas como eólicas, ¿vale? Uno de los desafíos, pues evidentemente el tema competitivo, ¿no? Cualquier mercado se rige por la competitividad. A día de hoy el hidrógeno renovable pues tiene esa barrera importante, pero que poco a poco, con las grandes hojas de ruta que hemos hablado y los grandes intereses de las empresas tractoras, las grandes empresas, pues vamos a ir alcanzando una economía de escala que permitirá reducir tanto el precio, en este caso, de los utilizadores, el CAPEX, como también disponer de electricidad relativamente competitiva para que el OPEX también sea competitivo y podamos tener la paridad o incluso mejorar los costes de producción del hidrógeno por otras vías y hacer competitivas también a nuestras empresas a través de este proceso de descarbonización. Un poco a nivel europeo, para que también veáis un poco los tiempos, evidentemente con todo el tema de la pandemia y todo este impulso que está dando, pues yo creo que los tiempos se van a cortar muchísimo, pero para que veáis un poco los tiempos que manejan en la Unión Europea en los diferentes sectores donde está llamado que el hidrógeno sea un actor muy relevante, ¿no? Tanto en la parte de transporte, en la parte de calefacción y suministro eléctrico para edificios, carga industrial, ¿no? Como decía antes Isidoro, en aquellos sectores donde la electrificación va a ser muy difícil que suministre las necesidades energéticas del proceso, de necesidades de industria, en este caso, el hidrógeno va a tener un gran papel, ¿no? La sustitución del hidrógeno gris que comentamos y también para la generación de electricidad, pues todo ese balanceo de la red eléctrica y la utilización de esos excedentes que vamos a tener, pues el hidrógeno es una de las soluciones y con un papel relevante, ¿no? Y bueno, hemos tenido un discurso muy energético y me quería centrar en la parte, por así decirlo, más industrial tecnológica que hemos hablado, ¿no? Tenemos que tener esa visión de que la tecnología tenemos que crear desde Aragón, ¿no? Desde Aragón y desde España, perdón, a veces la tierra me tira. Como decía Javier, ¿no? Ahí os he puesto la cadena de valor genérica de las tecnologías de hidrógeno, pues desde los materiales, componentes, equipos, sistemas y ya soluciones completas que, evidentemente, a nivel tecnológico hay que ir desarrollando y fabricando, porque al final esta demanda de equipos que va a haber, pues evidentemente hay que producirlas y fabricarlas, ¿no? Pero también no nos olvidemos de todos esos procesos que hacen falta para producir esos equipos, ¿no? Hay muchas empresas que a día de hoy su producto no tiene que ver, por ejemplo, nada con el hidrógeno, pero posiblemente su proceso productivo, con una pequeña modificación, puede empezar a producir componentes o equipos relacionados con las tecnologías de hidrógeno, ¿no? Y también, digamos, no nos olvidemos de la parte soft, ¿no? Que conlleva todas las tecnologías de hidrógeno a nivel de prescribir, la parte ingenieril, la parte de instalación, mantenimientos, la parte de desmantelamiento, reciclaje, pues es importante esas fases de la vida, del ciclo de vida de las tecnologías, más todo lo que lleva transversal, ¿no? Todo el tema de planes, estudios de viabilidad, todo el tema de formación, todo el tema normativo, que decía Javier. Pues yo creo que tenemos ahí una big picture donde España tiene muchas oportunidades, aunque vayamos por detrás. Yo creo que somos capaces de acelerar y ponernos en esa cabeza con los primeros en poco tiempo, ¿no? Y por último, me gustaría presentaros un proyecto que un poco engloba este espíritu en el que estamos trabajando desde hace 17 años y es el proyecto Big Hit, que estamos coordinando desde 2016 en las Islas Orkney de Escocia. Y es un proyecto que es el precursor de los Hydrogen Valleys, ¿no? De los valles de hidrógeno que nombrábamos antes, ¿no? A partir de este proyecto, su sucesor fue el proyecto GEMEN de Holanda y posteriormente se va a desarrollar el proyecto de Mallorca, ¿no? Que está liderado por Enagás y Acciona. En Orkney tiene un problema importante de la gestionabilidad de las renovables, que va a ser un problema muy recurrente, ¿no? En
en toda Europa, con el despliegue que va a haber, y querían, digamos, aprovechar la producción, sobre todo eólica y la marina, la tidal, ¿no? Propusimos una solución que fue instalar 2 electrolizadores, uno en cada isla, donde teníamos turbinas eólicas y tidal, y ese hidrógeno producido a partir principalmente de excedentes se almacenaba en camiones, en trailers que por ferry se llevaban a la isla principal, a Kirwall, donde tenemos el consumo mayor de energía. Y ese hidrógeno utilizamos para una pila de combustible funcionando en cogeneración, donde dábamos electricidad y calor a los edificios del puerto, y también electricidad a los barcos cuando estaban esperando el trasiego de personas y equipos, ¿no? Con lo cual descarbonizamos toda la actividad del puerto. Y por otro lado, utilizamos el hidrógeno para suministrar hidrógeno a 10 furgonetas Renault Kangoo de pila de combustible de hidrógeno, y también para una pequeña caldera catalítica colocada en una escuela de educación primaria para, pues, evidentemente, para el suministro de la demanda de calefacción, ¿no? Es un proyecto que surgió como una solución energética, pero que lo quisimos transformar en una solución industrial y que los socios del proyecto pudieran aprovechar la coyuntura del proyecto para desarrollar tecnología o crearla, ¿no? Y, de hecho, para nosotros fue un caso de éxito porque la empresa Calvera, que es patrón de la fundación, fue quien desarrolló todo el tema de los trailers para llevar el hidrógeno de A a B, pero no solo el tema de desarrollo de hidrógeno, también tuvo que trabajar todo el tema normativo, todo el tema de seguridad, todo el tema de homologaciones, con lo cual también, gracias al proyecto, y evidentemente a su interés y su ímpetu, empezó a posicionarse en mercados internacionales con producto dedicado de hidrógeno energético, ¿no? Y por último, unos grandes números, simplemente, como vamos justo de tiempo, solo voy a centrar el que creemos que es importante, que es el último, ¿no? Las previsiones que tiene la Comisión Europea 2050 de crear 5,4 millones de puestos de trabajo, ¿no? Tenemos que trabajar para que parte o el máximo posible de ese número de puestos de trabajo venga a España. No solo porque hemos creado un volumen de negocio, sino porque también hemos creado un volumen de negocio y una riqueza asociada al territorio. Y por mi parte, muchas gracias. Disculpar de nuevo, pedir disculpas por el incidente anterior y a vuestra disposición para cualquier pregunta que tengáis. Muchísimas gracias, Fernando, por tu presentación. La verdad es que ha sido muy clarividente en mostrar las actividades que estáis haciendo desde la Fundación de Hidrógeno de Aragón. Y bueno, ahora pasaríamos al turno de preguntas, por lo que también tendremos aquí a los ponentes que hemos tenido. Es verdad, hemos recibido muchísimas preguntas, por lo que agradecer primero a todos los asistentes. Hemos ido también, los ponentes han ido respondiendo a algunas preguntas, por lo que, bueno, voy a intentar hacerles algunas preguntas a los ponentes rápidamente para que intentemos tener una buena discusión. Por un lado, había una de las preguntas en relación a los sistemas de garantías de origen de hidrógeno verde, que iba dirigida a Isidoro. Y la pregunta era a ver si este sistema está vigente o está pendiente de desarrollo, Isidoro. Sí, está pendiente de desarrollo, efectivamente. Y no solo en cuanto a hidrógeno, sino que puede que al final tenga un ámbito más amplio, incluyendo otros gases renovables, como puede ser el biogás. Es una de las líneas de trabajo más importantes que tenemos encima en el Ministerio, a nivel normativo. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta que teníamos por aquí? Esto podría ser, por ejemplo, para Javier. ¿Qué herramientas se usan para fomentar la demanda de hidrógeno verde? Si nos podrías dar tu opinión sobre esta pregunta. Pues puedo contar el caso de California, por ejemplo, regulación. Tú coges regulación y dices, a partir de ahora el 25% del hidrógeno industrial tiene que ser de origen renovable, punto. Y ya tienes un consumo y ya tienes un ajuste. Esto se hizo con los biocombustibles hace años, por ejemplo. Dijimos, el 5% del combustible tiene que ser un biocombustible. ¿Qué pasó? Que los biocombustibles hoy en día, aunque ya sabemos todos que su uso es marginal, pero son más baratos que los combustibles fósiles.
Se creó una demanda, se creó una industria, se creó una producción y finalmente hoy en día, en 2021, es más barato un bioetanol o un biodiesel que una gasolina o un diésel. Insisto, han pasado de moda, parece, los biocombustibles, pero se logró el objetivo perseguido. En California está establecido por ley que un 33% del hidrógeno que se utiliza para el transporte tiene que ser de origen renovable. Además, hay campañas de fomento de utilización de vehículos de emisiones cero, como por ejemplo los vehículos eléctricos de hidrógeno. Ambas cosas unidas hacen que haya un mercado para el hidrógeno renovable. Muy bien. Muchas gracias, Javier, por tu respuesta. Otra pregunta que nos hacía uno de los asistentes es sobre que en el Reino Unido se plantea la obligación de que las nuevas calderas domésticas usen hidrógeno al 100% para el año 2025. ¿Cuál sería el futuro, en este caso, en ese sentido, para España y Europa? Entonces, esta pregunta se la hago a Fernando. Bueno, pues, ¿Cuál crees que es tu visión? Nuestra visión es que tiene que haber una transición energética ordenada y con los plazos y de tiempo necesarios para que dé tiempo a que la tecnología entre en el mercado a su tiempo. Tan malo es llegar pronto como tarde con la tecnología, ¿no? Entonces, yo creo que, evidentemente, si ya estamos promocionando el gas natural, biogás, biometano, está claro que puede ser un paso, una transición energética hacia la electrificación con hidrógeno y utilizar hidrógeno como un gas combustible, ¿no? De ahí que se está mirando mucho, se está estudiando mucho todo el tema de inyección en gasoductos, ¿no? Para poder transportarlo y también para descarbonizar ese gas que va por el gasoducto. Y también se está estudiando ya cómo afectaría esa mezcla o ese hidrógeno 100% suministrado a equipos de uso final, como puede ser calderas, turbinas, motores, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí los fabricantes de estos equipos ya están también trabajando en el tema. Yo creo que puede ser un paso muy importante si también atacamos el sector doméstico. Evidentemente tiene que ir acompañado con las medidas incentivadoras para que esto funcione. Y hay experiencias, como decías, en Inglaterra que esto se va a hacer. Y, bueno, al final hay que tener en cuenta que una combustión, en este caso, que haya CO2 en una combustión no es culpa de la combustión, es culpa del carbono, del combustible. Otra cosa es que veamos también todo el tema de los NOx, ¿no? Pero, evidentemente, para descarbonizar estos sectores y los primeros pasos de una transición energética, la combustión de hidrógeno puede ser una de las soluciones. Mientras, poco a poco, también se va incorporando todo lo que son las soluciones con pila de combustible, por ejemplo. Muy bien, Fernando, muchas gracias. Ahora quería dar la palabra a Isidro porque al final nos tiene que dejar porque tiene otro evento ahora. Isidro, agradecerte la asistencia y tu presentación y pues bueno, seguimos en contacto. Gracias a vosotros. Ha sido muy, muy interesante. Vale, pues continuamos con algunas preguntas más para Javier y Fernando, si os parece. ¿Creéis que España hay intención de potenciar la sinergia entre la producción de hidrógeno y las tecnologías de captura y uso, ¿no? de CO2? Por ejemplo, está para Javier. Bueno, para ser sincero, no se contempla en la hoja de ruta. En España no tenemos gas natural y el secuestro de CO2, no el uso, porque el CO2 no hay manera de utilizarlo, el CO2 se secuestra, se captura, se entierra, pero utilización no tiene mucha. Todos sabemos que son controvertidas y que no son baratas. Entonces, la gracia del hidrógeno fósil, el hidrógeno producido desde gas natural, es que tengas gas natural y que sea barato. Si añades que no tienes gas natural y que te va a costar más dinero porque vas a tener que secuestrar el CO2, utilicemos fotovoltaica y eólica y produzcamos hidrógeno con lo que tenemos en España. No es que no sea posible, es que en España tiene más sentido optar por el hidrógeno verde antes que este hidrógeno que se ha denominado hidrógeno azul. Creo que también existe el hidrógeno púrpura. Cada vez tenemos más colores del hidrógeno. Muy bien, Javier, gracias. Otra pregunta que nos hacía uno de los asistentes es sobre la generación de hidrógeno verde, entiendo que a través de tecnologías de electrólisis. ¿Cuál va a ser la procedencia del agua? Entendemos que si es agua de mar, qué retos tiene, esa parte de lo que es el consumo de agua. Esta pregunta
Se la hago a Fernando. Ahora quedo yo. Vale. Bueno, lo primero hay que decir que en lo que es el ciclo completo de hidrógeno no se consume agua, se utiliza, ¿de acuerdo? Sí que es verdad, si ya nos centramos en la parte de producción de hidrógeno verde a partir de agua y electrólisis, evidentemente, pues la implantación de ese electrolizador, que vamos camino de que sean grandes potencias, el agua es un factor a tener en cuenta, ¿no? Hace poco se publicó un estudio en la Comisión Europea que se necesita más o menos unos 9-10 litros de agua por kilo de hidrógeno, ¿no? Nuestra experiencia es que el agua, cuando hemos ido a hacer proyectos de producción de electrólisis, de hidrógeno con electrólisis, no es el factor crítico, por así decirlo. Evidentemente hay que tenerlo en cuenta, pero no es el que te pasa o no pasa la viabilidad económica del proyecto. Bueno, evidentemente, lo que digo, hay que tenerlo en cuenta, pero sí que es verdad que también está contemplando la producción de hidrógeno con eólica en offshore, donde ahí, evidentemente, agua no faltará. Sí es verdad que habrá que tratarla adecuadamente para que a la hora de utilizar el electrolizador entre con las características necesarias que el electrolizador demanda. Muy bien, Fernando, muchas gracias. Otra pregunta, en este caso muy relacionada con la seguridad del hidrógeno, que al final hay un mito ahí que muchas veces persigue el hidrógeno del tema de que puede explotar, el tema de ese incidente de Heidelberg. Entonces quería saber cuáles, los asistentes, o sea, si nos podéis hablar sobre la seguridad en el ámbito del hidrógeno. ¿Qué tan seguro es o qué retos tenemos en esa parte? Javier. El hidrógeno es un gas combustible como el propano, el butano, el gas natural. Es decir, no tiene ni más ni menos gracia que es combustible. Evidentemente, eso conlleva unas medidas de seguridad, las mismas que estamos acostumbrados, pues cuando cambiamos la bombona de butano, cuando pedimos que nos revisen la instalación del gas o cuando mandamos que se revise una caldera. Y todos somos dolorosamente conscientes de lo que ocurre cuando no se revisa apropiadamente una caldera de un combustible. Pues lo mismo ocurre con el hidrógeno. En los vehículos, los equipos que producen, que utilizan hidrógeno, pasan las mismas garantías de seguridad y de certificación que cualquier otro sistema industrial. Los coches, por ejemplo, de pila de combustible que utilizan hidrógeno, pasan los mismos test que cualquier otro vehículo. Se estrellan contra un muro y no pasa nada. Es más, salta el airbag y el dummy sale andando, si pudiese andar. Pero, al fin y al cabo, es, como os digo, un gas combustible. Tiene algunas connotaciones. Por ejemplo, se habla de que ahora en un aparcamiento, por ejemplo, subterráneo, de 4 pisos, pues tendremos que ver si hay hidrógeno que se está acumulando. Bien, pero es que hoy en día estamos viendo si se acumula el CO2, que es un gas mortal. Hay medidores el monóxido de carbono de CO, que es un gas mortal. Entonces, del mismo modo que el vehículo de combustión interna tiene una idiosincrasia de seguridad, pues el vehículo de hidrógeno tiene una idiosincrasia de seguridad. Se habla ahora, por ejemplo, de si hay que odorizar o no el hidrógeno, como se hace con el gas natural. El hidrógeno de por sí no huele, a lo mejor hay que añadirle un olor para que podamos detectar una fuga. En todo eso se está trabajando ahora, pero que no nos quepa duda que las aplicaciones, los usos, los sistemas que van llegando a los usuarios son tan seguros como los que utilizamos hoy en día. Muy bien, Javier, muchas gracias por la explicación. Y bueno, vamos a hacer una última pregunta a Fernando. ¿Tenemos un horizonte claro para cuándo estará definida la política que legisla el uso de hidrógeno? ¿Tenemos alguna idea? No sé si soy más adecuado para contestarla. Por lo menos desde tu punto de vista. Hombre, lo positivo es que este tema se ha puesto encima de la mesa y se está trabajando en ello, ¿no? Nosotros hemos participado en proyectos europeos donde con otros países miembros hemos identificado la normativa actual del hidrógeno y realizamos una serie de recomendaciones a los órganos competentes para que tengan en cuenta a la hora de adaptar esa normativa, ¿no? Está claro que el hidrógeno, y más en este foro que estamos, está muy enfocado, orientado a esa regulación al sector industrial heteroquímico, pero hay que darle toda esa transición, también vamos a decirlo así, hacia regular el hidrógeno energético a la hora de, oye, pues si hay un proyecto de implantar una hidrogenera con una producción de hidrógeno para 20 coches, evidentemente que se regule para que eso cumpla todos los requisitos necesarios en términos de seguridad legislativos para adaptar a esa aplicación, ¿no? No podemos aplicar
una legislación que está muy orientada a grandes plantas químicas para actuaciones más pequeñas a nivel de energía. Muy bien, Fernando, muchas gracias por la explicación. Bueno, estamos todavía recibiendo más y más preguntas. También los ponentes están intentando responder. Nos daría para muchas más horas de evento. Yo no puedo responder más rápido, ¿eh? También me tienes aquí al teclado. Eso es. Entonces, pues bueno, primero ya para ir finalizando, pues quisiera agradecer de nuevo a los ponentes, a Javier, a Fernando y a Isidoro, y también a los organizadores del evento y claro, por supuesto, a todos vosotros por vuestra asistencia y participación muy activa. Y espero que os haya gustado el evento y que nos veamos muy pronto, ¿vale? Cuidaros mucho. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a vosotros.